Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de la poesía y la prosa de calidad, no olvides suscribirte, darle un like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas nuestras nuevas narraciones. Hoy te traemos un texto fascinante de uno de los más grandes poetas y dramaturgos de la literatura española, Federico García Lorca. En Impresiones y paisajes, Lorca nos lleva de la mano por una serie de viajes y observaciones, especialmente de los paisajes y la gente de Andalucía, a través de un estilo lírico, evocador y profundamente sensorial. Con cada palabra, Lorca no solo describe lugares, sino que nos invita a sentir y experimentar el alma de su tierra natal. Este audiolibro está dividido en 15 capítulos, cada uno con una mirada única sobre las impresiones del poeta, su visión de los lugares que recorrió y la belleza del entorno que lo rodeaba. A lo largo de estos capítulos, exploraremos su profunda conexión con los paisajes, la cultura y las tradiciones que marcaron su vida y su obra. Te invitamos a sumergirte en este viaje literario, donde la prosa de Lorca cobra vida en tus oídos. No olvides dejar tus comentarios y compartir este contenido con tus amigos. Comencemos. Capítulo 1. Introducción al viaje. En este primer capítulo, Federico García Lorca nos invita a adentrarnos en su mirada profunda sobre los paisajes, las personas y las sensaciones que encuentra a su paso durante sus viajes por la geografía andaluza. Con una escritura que fusiona la poesía y la prosa, el autor establece un primer contacto con el lector, cargado de una carga emocional y sensorial que define el tono de todo el libro. Lorca nos presenta su viaje como una exploración no solo física, sino también emocional, en busca de una comprensión más profunda de la tierra que lo vio nacer, de sus paisajes, de su gente y de sus tradiciones. Es un viaje en el que se busca no solo ver, sino sentir y vivir cada rincón, cada color, cada olor, como si la tierra misma estuviera susurrándole sus secretos más íntimos. El capítulo comienza con una sencilla pero poderosa reflexión. El viaje no es solo un desplazamiento de un lugar a otro, sino un encuentro consigo mismo a través de lo que se observa. Lorca utiliza esta premisa para sumergirse en su entorno con una intensidad sensorial que solo un poeta de su calibre puede expresar. La tierra andaluza, con su sol abrasador y su cielo interminable, se convierte en el primer gran protagonista de su relato. La naturaleza misma toma vida a través de las palabras de Lorca, quien no se limita a describirla, sino que la experimenta en carne propia. El autor detalla con minuciosidad los paisajes que se le presentan. Cada campo de olivos, cada montaña, cada aldea perdida entre las colinas, es una pincelada en el lienzo de su memoria. El campo parece gritar a través del viento, escribe, destacando la relación casi mística que siente con su tierra. Para él, el paisaje no es solo un escenario, sino un reflejo de las emociones humanas más profundas. El campo se convierte en un ser viviente, cargado de secretos y sabiduría. La tierra no es solo un lugar de paso, sino un espacio en el que el alma puede encontrarse a sí misma. A lo largo de este capítulo, Lorca habla también de la gente que habita esos lugares. Los campesinos, los ancianos, las mujeres que recogen agua de los pozos, los niños que juegan en las plazas polvorientas. Cada rostro es una historia, cada gesto es una narrativa. Sin embargo, no es solo la gente lo que lo fascina, sino la forma en que su vida está conectada con la naturaleza que los rodea. La tierra y la gente parecen ser una extensión de un mismo ser, inseparables e indestructibles. El campo no vive sin los hombres, y los hombres no viven sin el campo, reflexiona Lorca en un pasaje lleno de sabiduría. La descripción del paisaje está impregnada de una fuerza casi ritual, como si cada paisaje andaluz fuera una ceremonia que debe ser observada con reverencia. La llanura infinita, el color dorado de los campos de trigo, el aroma de las flores silvestres que inundan el aire, el crujir de las hojas secas bajo los pies, todo se convierte en una sinfonía natural en la que cada elemento tiene su lugar y su voz. Lorca, con su mirada aguda y su pluma sensible, convierte estos detalles en una oda a la belleza y la austeridad de la vida rural. El capítulo también explora la idea del tiempo en el paisaje. La tierra andaluza, con su historia profunda y sus tradiciones ancestrales, parece estar suspendida en un tiempo que no avanza, un tiempo que se detiene en el momento exacto en que los sentidos se despiertan. El pasado y el presente se entrelazan en un mismo espacio, y Lorca nos invita a ser partícipes de esa eternidad, a sentir el pulso de la historia que late en cada rincón de la tierra. Sin embargo, no todo es idílico en el relato de Lorca. A lo largo de este capítulo, también se atisban las sombras de la realidad.
La pobreza que afecta a los pueblos más apartados, la dureza de la vida campesina, la lucha constante contra un destino que parece inamovible. Lorca no escapa de estas realidades, las enfrenta con valentía, pero siempre con un tono de melancolía que se enreda con su admiración por la gente que, a pesar de todo, sigue luchando por su tierra. Hacia el final de este primer capítulo, Lorca plantea una reflexión que dará forma a todo el libro. El viaje no es solo una fuga, es un regreso a la raíz, un retorno a lo que nos define. Esta idea es fundamental en Impresiones y paisajes, porque el viaje de Lorca no es solo físico, sino espiritual. No busca huir de su entorno, sino encontrar una conexión más profunda con él, entender sus paisajes, su gente y su historia de una manera que solo un poeta puede hacer. En este primer capítulo, el autor ya ha dejado claro que el viaje será un recorrido sensorial y emocional, y nos prepara para lo que está por venir. Una serie de paisajes, pensamientos y reflexiones que nos invitarán a mirar el mundo con otros ojos, a redescubrir los rincones olvidados de nuestra propia existencia. Este capítulo introduce al lector no solo en el paisaje físico, sino también en el paisaje emocional y espiritual de Lorca, abriendo la puerta a la exploración profunda de su relación con su tierra y su gente. Capítulo 2. El paisaje de Granada. Granada, la ciudad de las colinas y los jardines, la ciudad que a menudo se convierte en la cuna de los sueños y las memorias, ocupa un lugar especial en la mente y el corazón de Lorca. En este capítulo, el poeta no solo nos invita a caminar por sus calles, sino que nos hace sentir la vibrante atmósfera de la ciudad con una intensidad propia de su mirada poética. A través de sus ojos, Granada se convierte en un ser vivo, una ciudad que respira, que vibra al ritmo de sus propios ecos. Lorca inicia su recorrido por Granada destacando lo que él percibe como su alma, un alma que está enraizada en su historia y en su paisaje. Granada es, ante todo, una ciudad de contrastes. En sus palabras, la ciudad es un crisol de culturas, una amalgama de lo antiguo y lo moderno, donde cada rincón guarda huellas de la historia. La Alhambra, esa joya arquitectónica que se alza majestuosa sobre la ciudad, es la primera imagen que se dibuja en nuestra mente. Para Lorca, la Alhambra no es solo un monumento histórico, sino un símbolo de la eternidad, un eco de los tiempos pasados que sigue resonando en cada calle y en cada piedra de Granada. El cielo de Granada es otro de los elementos que Lorca describe con un fervor casi religioso. Para él, el cielo de esta ciudad no es un simple telón de fondo, sino un escenario donde se representan las luces y sombras de la vida. A menudo, el cielo de Granada parece estar pintado con tonos intensos, rojos y dorados al amanecer y al atardecer, mientras que durante el día se torna en un azul profundo, casi hipnótico. Lorca subraya la importancia de la luz en la ciudad, no solo como un fenómeno natural, sino como un reflejo de la espiritualidad de sus habitantes. En sus palabras, la luz de Granada se convierte en un alma que se encuentra fusionada con la tierra, con las montañas que rodean la ciudad y con los edificios que, como la Alhambra, parecen querer alcanzar el cielo. Las calles estrechas y sinuosas de Granada son descritas por Lorca con una sensibilidad propia de quien conoce bien la ciudad. Las calles, que serpentean entre casas blancas, llenas de flores en las ventanas, son para él una especie de laberinto que refleja la complejidad de la vida humana. Cada paso en esas calles parece ser un paso hacia el interior de uno mismo, un encuentro con lo desconocido. Las puertas de las casas, algunas abiertas y otras cerradas, se convierten en metáforas de las puertas del alma, de lo que se muestra y de lo que se esconde. Las voces que se escuchan a lo lejos, los ecos de las conversaciones que se pierden en el aire, forman una sinfonía de vida cotidiana que se mezcla con el susurro del viento. Lorca también se detiene a observar el agua de los jardines, un elemento recurrente en su obra y en su visión de Granada. El agua, que fluye en fuentes y albercas, se convierte en un símbolo de vida y de pureza, un hilo conductor que une todos los elementos de la ciudad. En el Generalife, por ejemplo, el agua se convierte en el alma misma del jardín, fluyendo de manera tranquila y serena, reflejando el cielo y las montañas, pero también las emociones más profundas de quienes lo visitan. El sonido del agua, que acompaña al viajero en su recorrido por los jardines, es descrito por Lorca como una música sutil, que inspira paz pero también melancolía. A lo largo del capítulo, Lorca no deja de comparar la Granada del presente con la Granada del pasado, esa Granada medieval y morisca que todavía se puede percibir en los rincones más ocultos de la ciudad. La huella de los moros, con su influencia en la arquitectura y la cultura, es una presencia constante en la obra de Lorca. El poeta, al caminar por Granada, siente como si la ciudad le hablara en un lenguaje antiguo,
un lenguaje que ha sobrevivido al paso del tiempo. La figura de los moriscos, aquellos que fueron forzados a abandonar sus tierras, se convierte en una sombra que recorre las calles, impregnando la ciudad con un aire de nostalgia y dolor. Granada, en palabras de Lorca, es una ciudad destinada a vivir entre la memoria y el olvido. A lo largo de este capítulo, el poeta también destaca la relación entre la gente de Granada y el paisaje que la rodea. Los habitantes de la ciudad, para Lorca, no son meros observadores del paisaje, sino que son parte de él, como si la tierra se hubiera fusionado con sus corazones. Las costumbres y los ritos populares, como las procesiones religiosas o las fiestas flamencas, son para el poeta una extensión natural de la ciudad misma. Cada fiesta, cada celebración, es una manera de rendir homenaje al paisaje que los rodea, un paisaje que se convierte en un personaje más en la vida de los granadinos. Sin embargo, en este capítulo también se percibe una cierta melancolía. Lorca no solo se limita a admirar la belleza de Granada, sino que también la siente como un lugar cargado de desgaste y tristeza. La ciudad, aunque llena de luz y color, también está marcada por las huellas del tiempo, por las cicatrices de su historia. A través de sus descripciones, el poeta nos invita a ver no solo la belleza evidente de la ciudad, sino también su lado más oscuro, ese lado que se esconde detrás de las fachadas blancas de las casas y las paredes de la Alhambra. Al final del capítulo, Lorca realiza una reflexión que sintetiza su visión de Granada. Granada no es solo una ciudad de piedras y colores, sino un alma que vive entre el suspiro de la Alhambra y el viento que recorre sus montañas. Con esta frase, Lorca nos deja una imagen imborrable de Granada, no como un simple lugar geográfico, sino como un símbolo de la eterna búsqueda de la belleza, la luz y la memoria. Este capítulo muestra a Granada no solo como una ciudad física, sino como un espacio lleno de emociones, historia y significado. Lorca logra transformar cada rincón de la ciudad en una reflexión profunda sobre la vida, la memoria y el paso del tiempo. Capítulo 3. El paisaje rural andaluz. Federico García Lorca, en este tercer capítulo, se sumerge en la vasta extensión de la tierra andaluza, un territorio de contrastes, de silencios profundos, pero también de una vida vibrante que late a través de sus campos, sus montañas y sus pueblos. La tierra, en su descripción, se convierte no solo en un espacio geográfico, sino en un ser casi vivo, que respira con sus propios ritmos, cargada de historia, de cultura y de pasión. A través de su mirada poética, Lorca nos ofrece una visión de Andalucía que no solo es la de un paisaje físico, sino una profunda reflexión sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. El capítulo comienza con una reflexión sobre la serenidad que caracteriza el paisaje andaluz, especialmente en sus zonas más rurales. El sol implacable y el cielo despejado parecen dominar el espacio, creando una atmósfera en la que la calma se mezcla con la magnificencia del vacío. El poeta describe el horizonte infinito, donde los campos de olivos se pierden a lo lejos, formando una marea de árboles que, en su monotonía, parecen reflejar la quietud de la vida en el campo. Para Lorca, esta amplitud no es una simple extensión geográfica, sino una representación de la solidaridad de la tierra, que acoge a todos por igual y que nunca cesa de ofrecerse al ser humano. Lorca se detiene a observar los campos de trigo, cuya extensión dorada bajo el sol crea una textura tan rica como un lienzo pintado a mano. En su mirada, estos campos no son solo cultivos, sino una representación de los ciclos de la vida, de la relación entre el ser humano y la tierra, y de la lucha constante contra los elementos. El viento que acaricia las espigas, el sol que las quema y la lluvia que las refresca, todo es parte de un proceso natural que Lorca siente profundamente. En este paisaje, la transitoriedad de la vida se vuelve evidente. Todo parece estar en movimiento, en constante cambio, desde las estaciones hasta las generaciones de campesinos que trabajan la tierra. A través de su escritura, Lorca también rinde homenaje a los trabajadores del campo, aquellos que son la columna vertebral de la vida rural andaluza. El poeta observa la figura del campesino como un ser ligado a la tierra, cuya vida está profundamente marcada por la labor diaria de sembrar, cosechar y vivir de lo que la naturaleza ofrece. Pero no solo los campesinos son sus protagonistas. Lorca también se refiere a los ancianos que han dedicado su vida a la agricultura, cuya sabiduría se transmite de generación en generación, como si fueran parte integral de la misma tierra que cultivan. En su mirada, los viejos son testigos de la historia, guardianes de las tradiciones que no solo sobreviven en la memoria, sino que se reafirman en cada acto de trabajo. A medida que avanza en su descripción, Lorca se adentra en los paisajes montañosos de la región,
aquellas áreas abruptas y rocosas que contrastan con la suavidad de los campos cultivados. Aquí, el paisaje se vuelve más severo, casi desafiante. Las montañas, con sus picos agudos y sus riscos escarpados, son descritas como guardianas de la historia, testigos de las luchas, los amores y los dolores de las generaciones pasadas. El viento que sopla en lo alto de estas montañas parece tener un tono grave, como si susurra leyendas de un pasado remoto, de batallas perdidas y victorias olvidadas. Este paisaje, aunque severo, también es una representación de la fortaleza interior del pueblo andaluz, de su capacidad para resistir la adversidad y mantenerse firme frente a las dificultades de la vida. El río, en este capítulo, tiene una presencia especial. En muchas partes de Andalucía, los ríos son escasos, y cuando uno aparece, se convierte en un ser reverenciado, una fuente de vida que proporciona sustento y también belleza al paisaje. Lorca describe el río como un ser líquido y volátil, que atraviesa el campo, que acaricia la tierra y que, con su paso, da vida a las plantas, a los animales y a las personas. Pero, al mismo tiempo, el río también es un símbolo de permanencia. Aunque fluye constantemente, su curso es siempre el mismo, y con cada corriente, deja una huella en la tierra que recorre, creando una especie de unión inquebrantable entre el agua y la tierra. Una de las imágenes más potentes que Lorca utiliza en este capítulo es la de las florecillas silvestres que crecen en los campos, esas pequeñas flores que surgen con una fragilidad evidente, pero que tienen una belleza que no necesita ser grandiosa para ser perfecta. Las flores silvestres son para Lorca un símbolo de la vida misma, a menudo frágil, pero llena de colores y matices, y capaz de florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Las flores, como las personas, tienen la capacidad de surgir y mostrarse con todo su esplendor a pesar de las adversidades del entorno. Es una metáfora de la lucha por la belleza, por la esperanza, por la luz que siempre puede aparecer en medio de la oscuridad. En el corazón de este capítulo también se encuentra una reflexión sobre el silencio que domina muchas partes del paisaje andaluz. El silencio, en la visión de Lorca, no es vacío, sino lleno de significado. En la calma de los campos, en el murmullo del viento, en el paso lento de las sombras a medida que el sol se pone, hay un lenguaje profundo que solo los más atentos pueden escuchar. El silencio se convierte en una presencia que envuelve al lector, invitándole a contemplar no solo el paisaje, sino a comprender su profundidad emocional y espiritual. Lorca también menciona las poblaciones rurales, esos pequeños pueblos que se diseminan por la campiña andaluza, lugares donde el paso del tiempo parece detenido. En sus calles empedradas, el autor percibe las huellas de una tradición que se mantiene viva a pesar de las tensiones con la modernidad. Cada pueblo parece tener su propia personalidad, sus propias historias de amor, de lucha y de sacrificio, que se transmiten de generación en generación, creando una continuidad en el tiempo que da forma al carácter de la región. Finalmente, el capítulo se cierra con una reflexión poética sobre la muerte que acecha en la tierra. Para Lorca, la vida y la muerte están entrelazadas de forma inseparable. La tierra que da vida a los campesinos, que los alimenta, también es la que los recibe cuando sus días terminan. La muerte en el campo no es un final, sino una transformación, una vuelta al ciclo eterno de la naturaleza, en el que todo vuelve a su origen. La muerte no es triste, sino una parte natural del proceso, y como la tierra, la muerte tiene una serenidad que puede ser entendida solo por quienes han vivido en contacto íntimo con el paisaje rural. En este capítulo, Lorca nos ofrece una visión profunda y conmovedora del paisaje rural andaluz, no solo como un espacio geográfico, sino como un reflejo de las emociones y las tradiciones de las personas que lo habitan. A través de su mirada poética, la tierra se convierte en un personaje que respira, sufre, florece y se transforma, siempre en relación con el ser humano que la habita. Capítulo 4. El mar. En este capítulo, Federico García Lorca dirige su mirada hacia uno de los elementos más simbólicos y poderosos de la naturaleza: el mar. El mar, en la obra de Lorca, no es solo un espacio geográfico, sino una entidad con vida propia, que refleja el alma humana en sus múltiples estados, desde la calma absoluta hasta el caos total. A través de su escritura, Lorca no solo nos presenta al mar como un elemento físico que bordea la costa andaluza, sino también como un reflejo de los sentimientos más profundos del ser humano. El capítulo comienza con una descripción del mar como un misterio insondable, vasto y lejano. Desde el principio, el poeta nos invita a contemplar la inmensidad del océano, un mar que se extiende más allá del horizonte, más allá de lo que el ojo puede ver. El mar, en su perpetuo movimiento, parece no tener fin,
y Lorca lo describe como una entidad viva, como un ser capaz de cambiar de forma y de expresión. Su profundidad es un misterio que solo los más valientes se atreven a explorar, pero incluso aquellos que navegan sobre sus aguas más tranquilas nunca pueden realmente entender lo que yace en sus profundidades. La primera metáfora que Lorca utiliza para acercarse al mar es la del llanto. Según el poeta, el mar tiene una voz que nunca se detiene. Es el lamento de las olas que se estrellan contra las rocas y la melancolía que acompaña su vaivén constante. Como un ser humano que llora en su soledad, el mar se presenta como un ente que, aunque inmenso y poderoso, lleva en su interior una tristeza profunda, una tristeza de la que no puede liberarse. El llanto del mar es el llanto de aquellos que están lejos, de los que se sienten perdidos, de los que no encuentran un puerto seguro. Lorca continúa su reflexión sobre el mar señalando su capacidad para atraer y seducir. La orilla del mar, por ejemplo, es el lugar de encuentro entre lo terrenal y lo divino, un espacio liminal donde los seres humanos se sienten más cerca de lo eterno. En su relato, Lorca nos presenta la costa andaluza como un lugar que llama y desafía a aquellos que la observan. El mar, con su inmensidad y sus olas poderosas, atrae a los hombres y mujeres hacia sus aguas, pero también los engaña. El mar puede ser un amante apasionado, que los invita a acercarse, pero que siempre los arrastra con su fuerza. En este punto, Lorca introduce una reflexión filosófica que impregna toda su obra, la relación entre la vida y la muerte. Según él, el mar está íntimamente ligado a este ciclo eterno, ya que la muerte es una de sus características más inherentes. El mar es un símbolo de la muerte, pero también de la renovación. Como el ciclo de las mareas, la muerte no es el final, sino un retorno al origen, un regreso a un estado primordial. Lorca afirma que, aunque el mar se lleva todo lo que toca, siempre regresa, siempre se reinventa. Así, la muerte es solo un transitar, un ir y venir que se renueva continuamente. Lorca, además, aprovecha este momento para reflexionar sobre el pueblo marinero. Los hombres y mujeres que habitan las costas andaluzas tienen una relación especial con el mar, una relación marcada por el respeto y el temor. El mar les da vida a través de la pesca, pero también puede arrebatarles todo en un instante. El mar, en su naturaleza impredecible, es un lugar donde los hombres se enfrentan constante e inevitablemente a su destino. Lorca describe a los pescadores como hombres de gran valor, cuyo día a día está marcado por la incertidumbre. Cada salida al mar es una batalla en la que la victoria no está asegurada, pero donde el hombre, armado con su destreza, enfrenta el caos del océano. En sus relatos sobre los pueblos de pescadores, Lorca muestra la relación simbiótica entre el ser humano y la naturaleza, en la que la muerte y la vida se entrelazan sin cesar. El pueblo marinero, en las palabras de Lorca, es también un pueblo de soledad. Los pescadores, al igual que el mar, tienen una vida marcada por la distancia, por la separación. Muchos de ellos pasan días y noches fuera de casa, enfrentándose al mar en su furia y su calma. Pero, cuando regresan, lo hacen como seres transformados, marcados por la experiencia de haber estado frente a lo desconocido. Esta relación con el mar les permite conocer la fragilidad de la vida, pero también la fuerza que poseen al enfrentarse a las olas. El mar, en su incertidumbre, les enseña a los hombres que la vida es algo impredecible, pero que, a pesar de todo, es necesario avanzar. Uno de los elementos más poéticos del capítulo es cuando Lorca describe el sonido del mar. Para él, el sonido de las olas es una música que no tiene compás, pero que está llena de emoción. Las olas que rompen en la orilla, con su retumbar incesante, son una melodía de la naturaleza, una canción que se repite constantemente, como una especie de rito que nunca termina. Es una música que llega a los oídos del ser humano en momentos de silencio, en momentos de contemplación, y que tiene el poder de conmover el alma. El mar no necesita palabras para expresar su grandeza. Su música lo dice todo. En el fondo, el mar, para Lorca, es un símbolo de la búsqueda constante. Los pescadores se adentran en él cada día, buscando algo que no siempre encuentran. Este viaje al mar es una metáfora de la vida misma. Al igual que los hombres buscan en el mar algo que les dé sustancia y sentido, el ser humano busca en su existencia un propósito, un horizonte que justifique su esfuerzo. Y, aunque el mar a menudo es cruel e impredecible, siempre se puede encontrar algo en él, un pez, una ola, un refugio. Lorca se refiere al mar como un espejo del alma humana. En él se reflejan tanto los miedos más profundos como las esperanzas más altas. Finalmente, Lorca concluye el capítulo con una reflexión sobre la muerte en el mar.
Para él, el mar es un gran final, el último acto de la vida, un lugar en el que la tragicidad se convierte en una constante. Los naufragios, las desapariciones en las aguas, son imágenes que marcan la historia de los pueblos marítimos, pero también son símbolos de un fin inevitable que los hombres deben enfrentar. La muerte en el mar, sin embargo, no es un final triste, sino un regreso al origen, al punto donde todo comenzó. Lorca, con su lenguaje poético, crea una visión del mar como un ciclo eterno, una fuerza que lleva a la muerte pero que, al mismo tiempo, devuelve la vida. En este capítulo, el mar se presenta como un ser indomable y misterioso, cuya relación con el ser humano está llena de belleza y tragedia, de calma y violencia. A través de su mirada poética, Lorca logra transmitir la dualidad del mar, un lugar que es a la vez fuente de vida y de muerte, un espacio donde el alma humana se refleja y se pierde, pero también se encuentra. El mar, en su inmensidad, sigue siendo un enigma que, aunque nunca pueda ser completamente comprendido, sigue siendo esencial para la vida y la cultura andaluza. Capítulo 5. La música popular. Este capítulo de impresiones y paisajes es una reflexión profunda sobre la música popular andaluza, una de las formas de expresión más representativas de la región. Lorca, como buen conocedor de la cultura andaluza, dedica un espacio crucial a este tema, ya que la música y el arte popular son el alma de las tradiciones de los pueblos. En este capítulo, el poeta nos invita a adentrarnos en el corazón de Andalucía, a través de sus sonidos más característicos y de los ecos de la historia que se transmiten de generación en generación. La narración comienza con una descripción sensorial de la música que permea las calles y plazas de los pueblos andaluces. Lorca pinta un paisaje sonoro donde la guitarra, el cante y el duende se entrelazan. Es imposible hablar de la música de Andalucía sin mencionar el cante jondo, esa forma de canto profundo y expresivo, lleno de pasión y melancolía, que caracteriza las músicas tradicionales de la región. Según Lorca, la música popular andaluza es la voz de un pueblo que, a lo largo de los siglos, ha vivido con la tragedia y la belleza de la vida en la frontera entre Europa y África, entre la cristiandad y el islam, entre el pasado y el futuro. La primera parte del capítulo está dedicada al cante flamenco, el cual Lorca describe como el alma misma de Andalucía. Para él, el flamenco es la expresión más pura de la melancolía y la pasión humanas. En cada cante flamenco, el intérprete expresa sus dolores, sus amores, sus frustraciones y sus esperanzas. Lorca habla del flamenco como un lenguaje que no necesita palabras para ser entendido, porque su música llega directamente al corazón del oyente. Los cantaores, en su interpretación, ponen todo su ser en juego, transformando su voz en un vehículo de emoción pura. El flamenco es el grito del alma, un grito que surge del fondo de la tragedia andaluza, de un pueblo marcado por siglos de historia, de luchas, de amor y de desamor. Lorca describe cómo los gitanos y las gitanas son los principales portadores de esta tradición. Ellos son quienes, de alguna manera, han preservado el flamenco en su forma más pura, transmitiéndolo de generación en generación en las tabernas y en los patios andaluces. La música, entonces, se convierte en una forma de resistencia cultural, un medio para mantener viva la memoria histórica de un pueblo, para recordar y transmitir sus vivencias, su identidad y su dolor. El flamenco no es solo música, es una forma de luchar contra el olvido y de resistir al paso del tiempo. En este sentido, Lorca también aborda el concepto del duende, ese misterio intangible que impregna la música flamenca y que otorga a las interpretaciones una dimensión casi mágica. El duende es, en palabras de Lorca, la energía o la fuerza que se apodera del intérprete y lo trasciende, lo lleva a un estado de éxtasis y de comunión con el universo. Cuando un cantante o un guitarrista alcanza el duende, su música deja de ser solo una ejecución técnica, para convertirse en una manifestación de lo más profundo y emocional del ser humano. El duende es el espíritu de la música, es lo que hace que el flamenco se convierta en algo más que un género musical, en una verdadera experiencia trascendental. A lo largo del capítulo, Lorca también dedica un espacio a reflexionar sobre la historia de la música en Andalucía. Nos habla de los orígenes del flamenco, influenciado por las diversas culturas que han transitado por la región. Los moros, los judíos y los cristianos, todos ellos dejaron su huella en las melodías y ritmos de la región. En este sentido, la música andaluza no es solo el resultado de una tradición autóctona, sino que es el crisol de múltiples influencias que, a lo largo de los siglos, han dado forma a la cultura musical de la región. Lorca no puede evitar mencionar la importancia de la música en la vida cotidiana de los andaluces. Desde las fiestas populares hasta las celebraciones más íntimas,
La música está presente en todos los momentos significativos de la vida. El flamenco, especialmente, tiene un carácter colectivo, ya que reúne a la comunidad para compartir sus sentimientos más profundos. En la fiesta flamenca, no solo se escucha música, se vive una experiencia comunitaria, un intercambio de emociones entre los participantes, que se sienten unidos por el poder de la música. Es un acto de comunión que va más allá del simple entretenimiento. Es una manifestación de identidad cultural. A lo largo de las páginas de este capítulo, Lorca también analiza las diferentes formas del flamenco, desde las más melancólicas hasta las más alegres. Habla de los palos flamencos, como la soleá, la seguirilla, la bulería, y cómo cada uno de estos estilos refleja una emoción distinta. La soleá, por ejemplo, es el cante de la soledad y la tristeza, mientras que la bulería es el cante del fiesta y la alegría. Cada uno de estos palos tiene su propio carácter, su propia energía, y es capaz de conmover al oyente de una forma única. Para Lorca, la guitarra flamenca es el instrumento que encarna el duende. La guitarra no solo acompaña al cante, sino que lo completa, lo potencia, y le da una dimensión aún más profunda. La guitarra flamenca es una extensión del cuerpo y del alma del guitarrista, que, con sus dedos, logra transmitir al oyente todo el abanico de emociones humanas, desde la más profunda tristeza hasta la máxima expresión de alegría. Lorca también reflexiona sobre el papel de la mujer en la música flamenca. Aunque, históricamente, las mujeres han estado más asociadas con el cante que con la guitarra, ellas han jugado un papel fundamental en la conservación y transmisión de esta tradición musical. La voz femenina en el flamenco tiene un poder único, que se convierte en el vehículo de la pasión y la emoción más puras. Las mujeres flamencas, en su interpretación, son capaces de llevar la música a niveles de intensidad emocional que pocas veces se alcanzan en otros géneros musicales. El capítulo concluye con una reflexión sobre la universalidad del flamenco. Lorca nos invita a comprender que, aunque el flamenco es una manifestación particular de la cultura andaluza, sus emociones son universales. El flamenco habla de la vida, de la muerte, del amor y del desamor, de los misterios más profundos de la existencia humana. Así, la música flamenca, en su intensidad y su autenticidad, tiene la capacidad de conectar a los seres humanos de todas partes del mundo con su propia humanidad. En este capítulo, Lorca logra transmitir la esencia de la música popular andaluza como un elemento fundamental de la identidad cultural de la región. A través del flamenco, el autor no solo nos habla de un género musical, sino que nos ofrece una visión profunda de las emociones humanas, de la pasión y la melancolía que definen la vida en Andalucía. Capítulo 6. La muerte de los toros y la fiesta nacional. En este capítulo de impresiones y paisajes, Federico García Lorca ofrece una profunda reflexión sobre la fiesta nacional española, la corrida de toros. Este tema, tan controvertido como emblemático, tiene para Lorca una carga simbólica y estética que trasciende la simple manifestación cultural, llegando a convertirse en un acto profundamente poético. El torero, el toro y la muerte son los pilares de esta celebración, que es mucho más que una mera lucha entre hombre y animal. Para Lorca, la tauromaquia es la expresión máxima de la lucha cósmica que se libra en el interior de cada ser humano, un enfrentamiento entre la vida y la muerte que se desarrolla en un espacio lleno de dramática belleza. El capítulo comienza con una descripción evocadora de la plaza de toros. Lorca no se limita a narrar la escena, sino que la recrea de manera sensorial. Los espectadores, las gradas, el calor, el polvo, el aroma de las arenas, la expectación en el aire. El ritual de la corrida está meticulosamente descrito, y lo hace con un tono que mezcla la fascinación con la tragedia inherente al evento. La plaza es presentada como un espacio donde se da vida a un drama que solo puede culminar en el triunfo o en la muerte. Aquí no hay lugar para la moderación ni para la indiferencia. Todo se juega entre los límites del honor, la valentía y el sacrificio. Lorca ahonda en la idea de que, en la corrida de toros, el toro y el torero no son simplemente antagonistas, sino que representan dos fuerzas que se completan mutuamente. El toro, feroz y salvaje, es la naturaleza bruta, pura e indomable. Su fiereza y su fuerza representan los instintos más profundos del ser humano. El torero, por otro lado, representa a la cultura, la razón, la habilidad técnica. La danza entre ellos es un acto de conquista y resistencia, de lucha constante por imponer sus respectivas naturalezas. El toro, en su embestida, lucha por liberarse, mientras que el torero se ve obligado a dominarlo a través de su destreza y valentía.
Lorca señala que la corrida es una lucha más allá de la superficie. En ella, no solo se juega la vida del toro, sino también la del torero. Y aunque el torero pueda, en algún momento, triunfar y recibir la ovación del público, este triunfo tiene siempre un sabor agridulce, porque la muerte del toro es el precio inevitable que se paga por esa victoria. La muerte del toro en la plaza es el símbolo de la fatalidad humana. En cada embestida del toro, en cada pase del torero, el destino parece estar sellado, y todo el espectáculo se convierte en un recuerdo de lo que inevitablemente sucederá, la muerte, el fin de todo. Lorca también se refiere al ritual de la corrida. Cada gesto, cada movimiento del torero está impregnado de un significado profundo. El torero, vestido de luces, realiza una especie de danza ritual, que no es solo un ejercicio de destreza, sino una simbiosis entre el hombre y el animal, entre la vida y la muerte. Los muletazos, los pases, las verónicas, todas las faenas que forman parte de la corrida, son gestos cargados de poesía. La belleza de esos movimientos no radica solo en su precisión, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento y la violencia en una obra de arte. La imagen del torero como un ser que se entrega totalmente a su destino es fundamental para comprender el simbolismo lorquiano. En su entrega total a la corrida, el torero sella su destino. No se trata solo de un acto de valentía, sino de un acto de compromiso con lo que está por suceder. El torero sabe que su enfrentamiento con el toro es, de alguna manera, una metáfora de la vida misma, una constante lucha en la que siempre hay algo en juego. Y en esa lucha, lo que está en juego es el honor, la gloria, pero también la muerte. Para Lorca, el torero es un hombre condenado que acepta, incluso abraza, la posibilidad de su propia perdición. Es un ser que no teme al sacrificio, porque sabe que la única forma de alcanzar la plenitud es a través de la muerte. En este capítulo, Lorca se adentra también en la naturaleza del público que asiste a la corrida. Los espectadores no son simples observadores, son participantes en el drama. El torero y el toro no están solos en la plaza. La multitud es una parte activa de la corrida, y su presencia condiciona el desarrollo del evento. La multitud vibra con cada pase, con cada acción, y esa vibración se convierte en una parte esencial de la emoción que se experimenta en la plaza. Los espectadores sienten una especie de relación orgánica con el torero y el toro. La agresión del toro, la destreza del torero, y el clima de tensión en la plaza se funden en un único acto, que no solo es vivido por el torero y el toro, sino también por la multitud. El grito de la gente, la ovación o la desaprobación, son una forma de interacción que agrega un elemento de trascendencia a la corrida. La muerte del toro es el momento culminante de la fiesta. En el momento en que el toro cae, el ciclo se cierra. Lorca reflexiona sobre el impacto que este momento tiene en la psique colectiva de la sociedad española. Para él, la muerte del toro es inevitable, pero también hermosa. Es un acto cargado de gloria, pero también de dolor. La fatalidad está presente en todo momento, y es esa fatalidad la que le da a la corrida su carácter único, su dimensión trágica. El capítulo concluye con una reflexión sobre el sentido de la muerte y su relación con la cultura española. La corrida de toros, con su simbolismo de vida y muerte, es un reflejo de la visión de la vida de los españoles. Una vida marcada por la lucha, el sufrimiento, y la aceptación de la muerte como parte inherente de la existencia. Lorca nos invita a ver en la corrida un espejo de la vida misma, donde cada hombre debe enfrentarse a su propio toro, en una lucha en la que solo la muerte puede traer el descanso final. Este capítulo de Lorca, como otros, está cargado de simbolismo y de una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y el arte. La corrida de toros es para él el lugar donde se dan cita las pasiones más profundas y los destinos más trágicos, convirtiéndose en un acto poético y sagrado, a la vez que sangriento y violento. La muerte del toro, como el acto más sublime de la fiesta, es el final inevitable que da sentido a todo lo que sucede antes. Capítulo 7. La guitarra y la sombra andaluza. En este capítulo, Lorca se adentra en los matices más íntimos de la cultura andaluza, una tierra que le es tan cercana, pero que, a través de su mirada, toma dimensiones universalmente poéticas. La guitarra, ese instrumento tan profundamente arraigado en la tradición española, se convierte en la protagonista de un relato donde la música y el alma se fusionan, dándole a la cultura andaluza un carácter tan único como misterioso. Lorca comienza con una descripción de la guitarra que no es meramente física, sino sentimental. La guitarra no es simplemente un instrumento musical, es el alma de la tierra andaluza, su voz silente, su resonancia emocional.
A través de las cuerdas de la guitarra, se expresa el sufrimiento, la melancolía, la pasión, y la soledad de un pueblo que ha aprendido a cantar y a llorar en cada acorde. Para Lorca, la guitarra es la esencia misma de Andalucía, un reflejo de la danzón del destino y las emociones que se agolpan en su gente. Cada rasgueo de la guitarra es un grito silenciado, un lamento profundo, una protesta por un destino que parece estar marcado por la fatalidad. La guitarra no solo tiene una presencia en el escenario de los festivales flamencos o en las noches de pasiones intensas, sino que también habita en el alma de cada ser humano que nace en tierras de Andalucía. El autor se detiene a observar cómo, desde pequeños, los hombres y mujeres andaluces son arrastrados por la melodía del instrumento, como si la música fuera una fuerza primordial que se encuentra inscrita en su genética emocional. La guitarra no solo hace música, despierta recuerdos y sentimientos. Al sonar en la noche silenciosa, la guitarra canta los ecos de generaciones pasadas que aún viven a través de las cuerdas que producen sus acordes. Lorca, en su escrito, da paso a una de las imágenes más poderosas de la obra, la sombra andaluza. No es solo la sombra que se proyecta sobre las calles polvorientas de un pueblo, sino esa presencia intangible que impregna la cultura de Andalucía. Las sombras no solo son un fenómeno físico, son también una metáfora de lo que se oculta, de lo que se guarda en lo más profundo de los corazones de los andaluces. Son las sombras de las pasiones calladas, de los amores no correspondidos, de los deseos que nunca se pueden pronunciar. Esas sombras, tejidas con la melancolía y la pasión reprimida, son parte integral de la historia de Andalucía, y Lorca sabe bien cómo interpretarlas y reflejarlas en sus textos. El canto de la guitarra, entonces, se convierte en la voz de esas sombras. La melodía que emerge de las cuerdas no solo habla de la vida visible, sino también de lo que se esconde tras ella, las tristezas no dichas, los amores no correspondidos, las esperanzas que se apagan en el silencio. Cuando un guitarrista toca, no solo expresa su habilidad técnica, se convierte en un canal para esas emociones profundas que los andaluces, a menudo, no pueden verbalizar. Lorca también dedica unas líneas a la relación entre el flamenco y la tierra andaluza. El flamenco es un canto que surge directamente del alma del pueblo. No es solo un estilo musical, es una forma de vida, una forma de resistencia frente a la adversidad. El flamenco está profundamente arraigado en la identidad de la región, y sus letras, aunque a menudo parecen simples, son reflejos de la crudeza emocional que caracteriza a los habitantes de esta tierra. La guitarra flamenca tiene una sonoridad que transmite la aspereza del terreno andaluz, de sus tierras agrietadas por el sol, y al mismo tiempo, la dulzura de sus noches, donde la serenidad parece ser la única compañía de las sombras. En este capítulo, Lorca también se acerca al simbolismo de los grandes temas universales que la guitarra y el flamenco tratan: el amor, la muerte, el destino, y la lucha constante contra los elementos. Pero a través de su mirada íntima y poética, esos temas se convierten en algo más profundo. No son solo historias de amor o tragedias comunes, son relatos cósmicos, narraciones que exploran la condición humana y su constante lucha por encontrar sentido en un mundo lleno de contradicciones. El flamenco, entonces, es la voz de la angustia humana, de ese vacío existencial que solo se puede expresar a través de la música. A lo largo del capítulo, el bailarín flamenco también aparece como un complemento de la guitarra. Mientras la guitarra canta, el bailaor, bailarín flamenco, responde, moviéndose en una danza de contradicciones, una danza en la que el cuerpo se expresa, pero también se reprime. El baile, al igual que la guitarra, refleja la tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo que se dice y lo que se calla. Cada movimiento del cuerpo es una gesta silenciosa que expresa las mismas emociones profundas que la guitarra. La danza es pasión que no necesita palabras, es un lenguaje de la carne que se convierte en su propia narrativa. En el capítulo, también se observa la opresión que el pueblo andaluz enfrenta, no solo la opresión social, sino la opresión emocional de una tierra marcada por su propio sufrimiento. La guitarra, con su melancolía, es el eco de un pueblo que vive bajo el peso de su historia, de sus tradiciones y de su futuro incierto. El guitarrista, al tocar, se convierte en una voz de resistencia, en un hombre que se enfrenta a lo imponderable, y lo hace a través del sonido. La guitarra, en este sentido, se convierte en una arma silenciosa, una herramienta de lucha espiritual. Al final del capítulo, Lorca reflexiona sobre cómo, en cada rincón de Andalucía, la guitarra sigue siendo una presencia constante. En cada esquina, en cada patio, el sonido de las cuerdas resuena como una memoria viva, como una tradición que nunca dejará de existir,
una tradición que sigue manteniendo su vibración en el alma del pueblo andaluz. Este capítulo es una exploración profunda de la cultura andaluza a través de los símbolos más representativos: la guitarra, la danza flamenca y la sombra que impregna la tierra. Lorca, con su estilo único, logra conectar lo más sublime con lo más profundo, creando una atmósfera en la que la música se convierte en el latido de un pueblo, y donde la pasión y el sufrimiento son vividos y expresados a través de la melancolía y la belleza. La guitarra, como simboliza Lorca, es mucho más que un instrumento. Es el eco del alma, una voz que canta y llora la historia de Andalucía. Capítulo 8. El misterio de los paisajes nocturnos. En este capítulo, Federico García Lorca nos invita a contemplar los paisajes nocturnos de Andalucía, un espacio en el que las sombras y las luces se mezclan, creando una atmósfera única de misterio. La noche, ese momento de transición entre el día y la oscuridad, se convierte en un lugar donde la realidad y la imaginación se cruzan, dando paso a una interpretación poética del paisaje. Lorca, como siempre, no se limita a describir los elementos del entorno de forma superficial. En este capítulo, busca captar el alma de los paisajes, más allá de lo que es visible a simple vista. La noche se transforma en un espacio de introspección, en un escenario lleno de secretos, de presencias invisibles, y de una belleza silenciosa que solo se puede percibir con el corazón abierto y los sentidos atentos. A medida que se adentran las lomas montañosas de la Sierra Andaluza o en las planicies áridas del campo, Lorca nos muestra cómo la luz de la luna se convierte en el único testigo de los susurros del viento y de los sonidos sutiles que emanan de la tierra. En sus palabras, cada rincón de la naturaleza parece estar cargado de simbolismo, y cada sombra tiene un significado profundo. Las estrellas, por ejemplo, no son simplemente puntos brillantes en el cielo, son guías ancestrales, símbolos de un pasado lejano que sigue vivo en la memoria del pueblo. Las sombras, por su parte, no son solo ausencias de luz, sino espacios de revelación donde lo invisible toma forma. Lorca, fiel a su estilo, juega con la dualidad de lo visible y lo oculto, lo real y lo irreal, en una especie de danza cósmica que refleja la complejidad de la experiencia humana. El autor dedica un extenso pasaje a la descripción de un pueblo andaluz durante la noche. A lo lejos, las casas blancas se desdibujan bajo el manto oscuro, y solo el sonido de los perros lejanos y el susurro de las hojas rompen el silencio de la madrugada. Sin embargo, Lorca nos señala que, a pesar de la calma aparente, el paisaje está vibrante de vida. En cada rincón hay una historia no contada, un secreto esperando ser descubierto. La misteriosidad de la noche lo impregna todo, y lo cotidiano se convierte en un acto poético cargado de significados ocultos. Uno de los elementos más significativos que Lorca introduce en este capítulo es la presencia de los mitos. La noche es el espacio donde los miedos ancestrales y las leyendas populares cobran vida. En los montes de Andalucía, por ejemplo, se habla de espíritus antiguos, de hadas que habitan entre los árboles y de seres invisibles que se manifiestan solo cuando la oscuridad lo cubre todo. Lorca es muy consciente de la dimensión mitológica que adquieren los paisajes nocturnos. Así, las sombras no solo son parte del entorno físico, sino que también son manifestaciones de los mitos y las creencias populares, que están profundamente arraigados en la memoria colectiva de la región. En este escenario nocturno, Lorca también nos introduce en la poesía de los sentidos. La noche no solo se experimenta a través de la vista, sino también mediante el olfato, el oído y el tacto. Los aromas de la hierba mojada, el sonido de las ramas que crujen al paso del viento y la textura de la tierra fresca bajo los pies descalzos son detalles sensoriales que enriquecen la experiencia del paisaje nocturno. A través de estos sentidos, Lorca nos invita a sentir la tierra, a respirar el aire de la noche, a escuchar el silencio que acompaña al pueblo mientras todo parece quedar suspendido en el tiempo. La luz de la luna juega un papel fundamental en el capítulo. Lorca, como poeta, utiliza la luna no solo como una imagen clásica de belleza, sino como un elemento simbólico que refleja la tensión entre lo visible y lo invisible. La luna, al iluminar los campos y las montañas, parece traer consigo una revelación de lo oculto. A veces, la luz lunar tiene una cualidad fantasmagórica, como si estuviera desvelando secretos profundos que la noche se esfuerza por mantener en silencio. La luz de la luna, en este sentido, se convierte en una especie de guía hacia lo desconocido, un símbolo de la verdad que se oculta tras la sombra. Lorca también profundiza en la relación entre el hombre y la naturaleza en la noche. A pesar de la aparente distancia entre ambos, el autor subraya cómo el ser humano, cuando se encuentra en su entorno natural, se convierte en parte de él.
Las emociones humanas y los sentimientos más profundos de los personajes parecen fundirse con el paisaje. Así, cuando el viento sopla a través de los campos, parece llevar consigo los suspiros de los hombres y las ansiedades de las mujeres. El paisaje se convierte en un reflejo de los deseos, las esperanzas y las angustias de los seres humanos, mostrando cómo la naturaleza está viva, no solo en sus formas, sino también en los sentimientos que provoca. Finalmente, el capítulo se cierra con una reflexión de Lorca sobre la transitoriedad de los paisajes. La noche, como todo en la vida, es efímera. La luz de la luna, que antes revelaba los secretos del paisaje, cede paso al día que borra las sombras y cambia la atmósfera. Sin embargo, la memoria de la noche permanece, y es en esos instantes de oscuridad cuando se revelan los aspectos más profundos de la existencia humana. En cada rincón de la noche, en cada sombra que se desliza, se esconde una verdad que solo se puede descubrir cuando el mundo parece dormir, cuando la quietud permite que el alma se conecte con lo invisible. Este capítulo se caracteriza por su profunda exploración poética del paisaje nocturno y su interpretación simbólica. A través de la noche, Lorca logra reflejar tanto la realidad externa como las emociones internas de los seres humanos, mostrando cómo los paisajes, cargados de mitos y leyendas, se convierten en un reflejo de la condición humana. Capítulo 9. La tierra andaluza y su alma. El capítulo 9 de Impresiones y Paisajes nos ofrece una profunda reflexión sobre la tierra andaluza, un lugar que, para Lorca, se presenta como un ente con alma propia, lleno de misterios y de historia. En este fragmento, la tierra no es solo una realidad física, sino que se convierte en un símbolo cargado de emociones, de recuerdos y de significados profundos. Lorca busca capturar la esencia de Andalucía a través de una visión sensorial y emocional, mezclando lo tangible con lo intangible, lo real con lo imaginado. El autor comienza describiendo las tierras áridas, las lomas y los campos de olivos, pero lo hace desde una perspectiva que trasciende lo puramente visual. Para Lorca, el paisaje no es solo lo que se ve, sino también lo que se siente. Así, nos lleva a percibir la tierra como un organismo vivo que respira, que sufre y que, sobre todo, habla a través de sus elementos. El suelo, las rocas, las plantas y hasta el aire se convierten en testigos de una historia milenaria que sigue viva en cada rincón de la región. Lorca utiliza la metáfora del alma para expresar la relación profunda entre los habitantes de Andalucía y su tierra. La tierra, según el poeta, guarda los sentimientos de su gente. En cada olivo, en cada pedazo de tierra, residen los dolores, las alegrías y los recuerdos de generaciones enteras. Lorca no ve la tierra simplemente como un espacio físico, sino como un reflejo del alma de su pueblo. A través de esta concepción, el paisaje se convierte en un documento viviente, un testimonio de la experiencia humana. Una de las características más destacadas de este capítulo es la manera en que Lorca utiliza el ritmo y la musicalidad en sus descripciones. La tierra andaluza, con sus campos y sus colinas, cobra vida a través de un lenguaje que se aproxima al canto, a la melodía. Cada elemento del paisaje parece estar en armonía con el viento, con la luz y con el silencio. La tierra no es solo una extensión de suelo, sino una sinfonía que se despliega ante los sentidos. Lorca, además, hace una reflexión sobre la relación entre el hombre y su tierra. En este capítulo, se enfoca especialmente en la figura del campesino andaluz, cuya vida está íntimamente ligada a la tierra. La luz del día, el ciclo de las estaciones y el trabajo agrícola son elementos que conforman el ritmo vital del campesino, cuya existencia parece estar determinada por los ciclos de la naturaleza. Lorca describe con ternura y reverencia a estas personas que, a pesar de su dificultad y de sus sacrificios, encuentran en la tierra un sentido profundo de pertenencia. La tierra es para ellos tanto un sustento físico como un vínculo emocional. Sin embargo, el poeta también señala la dureza de la vida en la tierra, sobre todo en las zonas más áridas de Andalucía. La sequedad del suelo, la falta de agua y las duras condiciones del trabajo hacen que la relación entre el hombre y su tierra esté marcada por un contraste entre el amor y el sufrimiento. Lorca no oculta la dureza de este paisaje, pero lo presenta como una especie de prueba para aquellos que logran conectarse con él. La tierra, en su rugosidad y en su desgaste, se convierte en un lugar donde el hombre se encuentra con su destino. El autor también introduce una reflexión sobre el pasado y el futuro de Andalucía. La historia de la región, con sus raíces profundas en el pasado, se ve reflejada en el paisaje. Las ruinas de antiguas civilizaciones,
Los restos de viejas construcciones y las huellas de batallas pasadas se entrelazan con el presente de los pueblos y las ciudades. Lorca sugiere que la Tierra, a pesar de los cambios del tiempo, sigue siendo el testigo fiel de todo lo que ha sucedido en ella. Es como si cada grano de arena, cada roca y cada planta estuvieran impregnados de la memoria histórica de la región. Además, Lorca se adentra en la dualidad de la tierra andaluza. Por un lado, esta tierra es fecunda, capaz de dar vida a los cultivos y a la floresta. Por otro lado, es también implacable, sometiendo a los habitantes a los vaivenes de la naturaleza. La tierra es un espacio de construcción y de destrucción, de crecimiento y de decadencia. Para Lorca, la tierra andaluza es el reflejo de la vida misma, con sus altibajos, sus momentos de belleza y sus momentos de sufrimiento. La presencia de los elementos naturales también juega un papel fundamental en el capítulo. El viento, el sol abrasante, la lluvia que llega de manera escasa pero necesaria, el rayo que atraviesa el cielo, todos estos elementos forman parte de la interacción constante entre la tierra y los seres humanos. Lorca, en su estilo único, convierte estos elementos en personajes dentro del paisaje, dotándolos de una personalidad propia que refleja la intensidad del entorno andaluz. En cuanto al uso de la luz, Lorca parece ser consciente de su importancia como elemento simbólico. La luz no es solo física, sino también espiritual. La luz del sol que golpea las tierras andaluzas es una fuerza vital que da sentido a la existencia, pero también puede ser un recordatorio de la agresión del entorno. La luz, en este sentido, se convierte en una metáfora del destino de aquellos que viven en contacto con la tierra. Es una luz que cambia, que transforma y que da vida, pero también una luz que puede ser desgarradora e insoportable. El capítulo 9 concluye con una reflexión sobre la perennidad de la tierra. A pesar de las dificultades y los sufrimientos, la tierra andaluza parece tener la capacidad de renovar su vida, de resurgir una y otra vez. Lorca se detiene en este concepto de renovación, que está ligado tanto a la naturaleza como a la cultura de Andalucía. La tierra, al igual que la vida, cambia constantemente, pero sigue siendo una base sólida sobre la que se construyen los sueños y las esperanzas de quienes la habitan. Este capítulo es un hermoso homenaje a la tierra andaluza, un espacio que se presenta como un reflejo del alma de su gente, donde la dureza y la belleza coexisten, formando un paisaje único que es tanto físico como emocional. Lorca nos invita a ver la tierra no solo como un espacio geográfico, sino como un vínculo profundo con el pasado, el presente y el futuro, y como un testigo constante de la experiencia humana. Capítulo 10. El alma del pueblo andaluza. En el capítulo 10 de Impresiones y Paisajes, Federico García Lorca se adentra en el alma del pueblo andaluz. Este fragmento está lleno de observaciones poéticas y de reflexiones profundas sobre el carácter de los habitantes de Andalucía, un pueblo que Lorca retrata como profundamente ligado a su tierra. De una forma casi mística, el autor busca entender las misteriosas raíces de la identidad andaluza, de la cual la tierra, el folclore y las tradiciones juegan un papel esencial. El capítulo comienza con una descripción del pueblo en sí, de sus calles, sus gentes, y de ese peculiar espíritu que parece impregnar cada rincón de Andalucía. Lorca no habla solo de las personas de la región. Más bien, se adentra en un estudio casi arquetípico del pueblo, como si de alguna forma, Andalucía fuera un personaje propio dentro del relato. Este pueblo no es solo un conjunto de individuos, sino un ser colectivo, formado por memorias compartidas y por una cultura que lo define. La solidaridad y la hermandad entre los andaluces se reflejan en el carácter comunitario del pueblo. Lorca destaca que, en Andalucía, no existe una fuerte distinción entre el individuo y la comunidad. En este lugar, las relaciones humanas se configuran no tanto a partir de lo que uno puede obtener a nivel personal, sino desde la perspectiva colectiva. La vida, en este sentido, está marcada por un sentido de pertenencia a un todo, a una comunidad que se extiende a través de los siglos, influenciada por tradiciones ancestrales. Lorca describe cómo las fiestas populares, los ritos y las costumbres se entrelazan en la vida cotidiana. En su narración, se nota el afecto que siente por estas tradiciones, que no son solo actos externos, sino que representan una forma de ser, un modo de existencia que es inherente al pueblo andaluz. Los ritos religiosos, las fiestas flamencas, las celebraciones de la cosecha y las romerías son momentos fundamentales de unión, que reflejan el lazo entre el pueblo y su tierra. Para Lorca, estos eventos no son simplemente celebraciones populares, son una manifestación del alma colectiva. La figura del flamenco, que ocupa un lugar primordial en este capítulo,
se presenta como un punto de conexión entre el pueblo y su propia identidad emocional. Lorca. Se detiene en la fuerza del cante, en la intensidad del baile y en la pasión de la guitarra, elementos que para él son expresiones puras de lo que significa ser andaluz. A través de la música y la danza, el pueblo expresa su alegría, pero también su dolor, su esperanza, su tristeza y sus anhelos. Para Lorca, el flamenco no es solo un género musical, es una forma de comunicación profunda, un lenguaje universal que permite a los andaluces expresar lo inexpresable. Sin embargo, también existe una visión crítica en la reflexión de Lorca sobre la identidad andaluza. A pesar del carácter alegre y festivo que caracteriza a los andaluces, el poeta también subraya una sensación de tristeza que parece impregnarse en su ser. Esta tristeza, lejos de ser un simple pesimismo, es vista como una sombra constante en el espíritu del pueblo. Esta dualidad entre la alegría y la melancolía es lo que le da al carácter andaluz una profundidad única, que se refleja tanto en su vida cotidiana como en sus expresiones artísticas. Es una tristeza que no nace de la desesperanza, sino de una búsqueda constante de algo que parece estar más allá de lo visible, de lo terrenal. A través de este análisis del pueblo andaluz, Lorca introduce la noción de la contradicción dentro de la cultura local, la luz y la sombra, la esperanza y la desesperación. El pueblo andaluz es, en muchos aspectos, un pueblo de extremos. De un lado, está su amor por la vida, su fuerza vital, su vibrante sentido de la fiesta. Del otro, hay una sensibilidad que ve la vida como algo efímero y precario. Esa conciencia de la fragilidad humana, de la brevísima duración de la existencia, dota al pueblo andaluz de una sabiduría particular, una sabiduría que no se aprende a través de los libros, sino a través de la vida misma, de las experiencias diarias. La religión ocupa también un lugar significativo en este capítulo. Lorca describe la devoción de los andaluces hacia sus santos, hacia sus procesiones, hacia las festividades religiosas. Sin embargo, la relación entre la religión y el pueblo andaluz es compleja. No es una relación completamente devota y formal. Más bien, es una relación emocional, sentimental, impregnada de una pasión única. La religión se convierte, así, en una forma de vivir la vida intensamente, en un acto de fe en el que el pueblo se entrega sin reservas. En este contexto, las procesiones y las romerías no son simplemente rituales, sino verdaderas manifestaciones de emociones colectivas, de una devoción popular que trasciende los dogmas y se convierte en algo universal. A lo largo de este capítulo, Lorca no solo se limita a describir el pueblo, sino que también nos invita a sentirlo. La musicalidad de su prosa, la intensidad de sus palabras, buscan transmitir no solo una descripción visual de la Andalucía popular, sino una experiencia sensorial completa. A través de su escritura, Lorca quiere que el oyente no solo imagine el pueblo, sino que lo viva y lo sienta en su propia piel. El lenguaje de Lorca está lleno de sonidos, de ritmos y de melodías que hacen de este capítulo una experiencia sensorial completa. Cada palabra, cada frase, parece cargada de sonoridad, de impresión emocional, creando un cuadro vibrante y lleno de vida. El capítulo concluye con una reflexión filosófica sobre el destino del pueblo andaluz. A pesar de su sufrimiento, de su lucha constante contra las adversidades, el pueblo parece ser invencible. Su alma sigue siendo fuerte, sigue siendo resistente. La fuerza de la comunidad, su espíritu colectivo, es lo que lo mantiene vivo y renovado con el paso del tiempo. Este pueblo, marcado por las contradicciones y los extremos, sigue existiendo, sigue cambiando, pero al mismo tiempo, se mantiene fiel a sus raíces. Lorca, con su prosa poética, nos deja una imagen de un pueblo eterno, cuyo corazón late con la misma fuerza en cada momento de su historia. El capítulo 10 es una celebración del alma colectiva de Andalucía, un tributo a un pueblo cuyo carácter está lleno de contradicciones, pero también de fuerza y de belleza. A través de su escritura, Lorca nos invita a descubrir la esencia de este pueblo, que no es solo un espacio geográfico, sino un sentimiento que se transmite de generación en generación. Capítulo 11. La sombra de la tradición. En este capítulo de impresiones y paisajes, Federico García Lorca ahonda en la dualidad entre la tradición y la modernidad en la vida andaluza, un tema recurrente en toda su obra. Lorca, a través de su mirada sensible y detallista, revela cómo las tradiciones profundamente arraigadas en la cultura popular de Andalucía tienen una sombra que se extiende más allá de su simple presencia festiva o ritualista, una sombra que refleja no solo el paso del tiempo, sino también el conflicto entre el pasado y el futuro, el viejo mundo y el nuevo mundo.
El capítulo se abre con una profunda reflexión sobre la fuerza persistente de la tradición en las costumbres de los pueblos andaluces. Lorca describe las fiestas, las celebraciones religiosas y las costumbres populares como un vínculo inquebrantable con el pasado. Para los andaluces, esas tradiciones no son meras prácticas del día a día, sino que representan la identidad misma del pueblo, un lazo que se extiende más allá de las generaciones y que conecta a los habitantes del presente con los antepasados. Lorca destaca que, aunque el mundo moderno avanza, estas tradiciones se resisten a desaparecer. La fuerza de las costumbres antiguas, el ciclo inquebrantable de la vida rural, se muestra como un refugio donde los habitantes encuentran la continuidad. La prosa de Lorca, siempre cargada de emociones profundas, subraya un sentido de nostalgia hacia el pasado, pero al mismo tiempo nos muestra cómo el pueblo se enfrenta a las dificultades de preservar su esencia en un mundo que avanza vertiginosamente. Las calles que describen las fiestas religiosas, con sus pasos llenos de devoción y sus procesiones rítmicas, reflejan el deseo de conexión con lo eterno. Las danzas y cantos de los pueblos, aunque arraigados en la historia, sufren las tensiones de un mundo que cambia. Lorca no es ajeno a la tensión que esto genera. Si bien siente una profunda admiración por la manera en que las tradiciones se preservan con fervor, también hay una percepción en su escritura de que, al mantener esas costumbres, la vida andaluza queda atrapada en un círculo sin fin. La repetición de los rituales, aunque hermosa y significativa, puede también llegar a ser opresiva, como una sombra que se proyecta sobre la libertad de innovación y cambio. Al igual que en sus otras obras, Lorca no duda en poner al descubierto las contradicciones dentro de la cultura que describe. Si bien reconoce la belleza y la pureza de los antiguos rituales y la sabiduría popular, también ve la limitación que estas mismas tradiciones imponen. El pueblo andaluz, en su lucha por mantener su identidad, se enfrenta a la pregunta constante de hasta qué punto la modernización debería o no alterar el ritmo tradicional de sus costumbres. Lorca no da una respuesta definitiva a esta cuestión, pero lo que sí queda claro es que las tradiciones pueden ser tanto un refugio como una trampa. Los habitantes del pueblo se encuentran atrapados entre un futuro incierto y un pasado glorioso que ya no puede ser completamente recuperado. Un punto clave del capítulo es la figura del anciano como portador de la tradición. Lorca hace una observación sobre cómo los ancianos son los guardianes de las costumbres, pero también los que más profundamente sienten el peso de esa carga. Los jóvenes, por su parte, están divididos entre la atracción por un mundo moderno lleno de posibilidades y el amor por una tradición que les es heredada, pero que les aleja de un futuro libre de las ataduras del pasado. A través de esta división generacional, Lorca se adentra en el tema de la alienación. Los jóvenes, llenos de deseos de cambio y de nuevas experiencias, pueden sentir que las viejas tradiciones son pesadas y limitantes. Sin embargo, esa misma sensación de alienación no es exclusiva de la juventud. Los adultos y los ancianos también sienten, en el fondo, un desequilibrio al ver cómo las costumbres se desvanecen frente a los avances tecnológicos y las nuevas influencias extranjeras. El capítulo profundiza en la renovación cultural y en cómo la modernidad no solo trae progreso, sino también rupturas. Los avances en la educación, la industria y la tecnología son descritos como fuerzas externas que desintegran los vínculos que mantenían unida a la comunidad andaluza. Lorca transmite la angustia de este preciso. A medida que las generaciones se van sucediendo, la conexión emocional con las tradiciones se va desvaneciendo, pero esa transformación, al mismo tiempo, es necesaria para la evolución del pueblo. En las imágenes poéticas del capítulo, Lorca evoca la tierra andaluza como testigo mudo de esta lucha interna. La tierra sigue siendo fértil y productiva, pero ya no es el único sustento. La tradición, en este sentido, es como una huella en la arena, que con el tiempo puede borrarse, pero que nunca desaparece por completo. Lorca habla de esta huella como un testamento de lo que fue, y a la vez, como un desafío para aquellos que vendrán después, quienes deberán decidir si seguirán esos caminos o si construirán nuevos senderos. El capítulo concluye con una reflexión sobre el futuro incierto. Si bien las tradiciones siguen teniendo un peso fundamental en la cultura andaluza, Lorca invita al lector a considerar qué tipo de futuro puede forjarse si las costumbres se quedan atrás y la modernidad toma su lugar. En esta reflexión subyace una pregunta profunda sobre la identidad de Andalucía, y de todos los pueblos que, como el suyo, luchan por definir quiénes son en un mundo que cambia constantemente. En resumen, el capítulo 11 es una meditación sobre las tensiones generacionales, el peso de las tradiciones y el inevitable paso hacia la modernidad.
Lorca muestra un amor y una nostalgia por lo antiguo, pero también una comprensión de que el mundo debe seguir avanzando, aunque no sin sacrificios. Es una reflexión sobre cómo cada generación debe hacer frente a su propio tiempo, respetando su pasado mientras construye un futuro que también sea suyo. Capítulo 12. El paisaje de la tristeza. En este capítulo de impresiones y paisajes, Federico García Lorca lleva al lector por un camino de reflexión sobre la tristeza y la melancolía que se perciben en los paisajes de Andalucía. En su mirada profunda y emotiva hacia la naturaleza, Lorca no solo describe lo que ve, sino lo que siente, y a través de su prosa, da vida a una atmósfera densa y pesada, en la que el paisaje mismo parece cargar con las emociones del pueblo y de su gente. Este capítulo se inicia con una descripción paisajística de los campos y colinas andaluzas, cubiertos por un sol que parece derretirlo todo, transformando la tierra en una especie de manto sombrío. En sus palabras, Lorca da forma a la tristeza como una presencia palpable, casi como una entidad que se esconde tras las sombras de los olivos y almendros. La tierra no solo es una extensión de campo, es un reflejo de los sentimientos más oscuros de los seres humanos que habitan en ella. Los olivos que se despliegan en el paisaje, con su hojarasca gris y su tristeza antigua, se presentan como testigos de una historia que nunca cambia. A través de estas imágenes, Lorca hace alusión a la eternidad de la naturaleza, pero también a la sombra de la desolación que parece envolverla. Las raíces de los olivos, profundas y endurecidas, pueden ser vistas como una metáfora de la gente andaluza, que, a pesar de su aparente inmovilidad y resistencia, está atrapada en un ciclo de tristeza ancestral que parece no tener fin. Lorca no solo pinta el paisaje físico, sino que humaniza los elementos que lo conforman. El paisaje se convierte en un reflejo de los estados de ánimo de los seres humanos. La tierra no es solo tierra, sino que está cargada de memoria. Las piedras de los caminos, los ríos secos, las montañas lejanas parecen hablar del paso de las generaciones y del sufrimiento que ha quedado impregnado en cada rincón. Hay una conexión íntima entre los seres humanos y la naturaleza, una que refleja tanto la dureza de la vida como el anhelo de algo mejor, pero sin el alivio de una verdadera redención. El escritor explora en este capítulo cómo la tristeza no es un simple estado emocional de los individuos, sino una característica cultural de la región misma. Andalucía, con su sol implacable, su tierra árida y su historia de sufrimiento, parece estar marcada por una melancolía que trasciende el tiempo. Lorca conecta esta tristeza con la imposibilidad de escapar de una realidad que, por mucho que se desee cambiar, siempre permanece igual. La gente se ve atrapada en un ciclo sin fin, donde los sueños rotos y las esperanzas marchitas son los resultados inevitables del esfuerzo por encontrar algo de felicidad en un mundo que parece no ofrecerla. La tristeza de Lorca no es solo una tristeza individual. A través de su poesía prosaica, muestra cómo la tristeza es una herencia compartida, una carga colectiva que se transmite de generación en generación. Los habitantes de la tierra andaluza parecen condenados a vivir bajo el peso de su historia, bajo la sombra de un destino que ya está marcado. A través de las figuras de los trabajadores del campo, los viejos que contemplan los paisajes, y los jóvenes que sueñan con escapar, Lorca muestra cómo la tristeza se presenta en diversas formas, pero siempre con la misma raíz profunda, la falta de esperanza y el sentimiento de inevitable pérdida. Un momento particularmente simbólico del capítulo se encuentra cuando Lorca describe el río seco. El río, que antaño habría sido símbolo de vida y abundancia, ahora está reducido a una serie de rocas desnudas, como si seco fuera también el alma de aquellos que habitan a su alrededor. La sequedad del río es vista por Lorca como una metáfora de la sequedad espiritual que afecta a los habitantes del lugar. Este río ya no da vida, sino que arrastra recuerdos olvidados y esperanzas muertas. En su silencio, es una advertencia de lo que puede ocurrir cuando las personas se dejan consumir por su propia desolación. La prosa de Lorca es tan rica en imágenes poéticas que el paisaje mismo parece adquirir una dimensión emocional. La luz del sol, implacable y cegadora, no ilumina con esperanza, sino que aumenta la sensación de un mundo que no ofrece respiro. Los colores del campo, en lugar de brillar con vitalidad, se tornan sombríos, como si la naturaleza misma estuviera presagiando lo que está por venir, un ciclo de sufrimiento y fatiga que nunca llega a su fin. En un pasaje particularmente profundo, Lorca refiere a los rostros de los campesinos que, reflejados en la superficie de los ríos secos, parecen haber perdido su forma por el paso del tiempo. A través de esta imagen, el escritor no solo nos presenta a las personas como víctimas de la tristeza, sino también como víctimas de un pasado que no se puede borrar,
como si las huellas de sus vidas quedaran marcadas de manera permanente en el paisaje, reflejando no solo el dolor físico, sino también el psicológico y emocional. Al final del capítulo, Lorca realiza una reflexión más filosófica sobre la relación entre la tristeza y la belleza. A través de las imágenes de la tierra y las personas, sugiere que la tristeza, aunque dolorosa, es parte fundamental de la belleza misma de Andalucía. La tristeza y la belleza coexisten, y la belleza de la tierra andaluza solo puede ser apreciada en su contexto completo, en el reconocimiento de su sufrimiento y en la aceptación de su naturaleza compleja. El capítulo termina con una última mirada al paisaje de la tarde, cuando el sol empieza a ponerse y la luz se suaviza. La luz del atardecer, con su matiz cálido, parece ser un recordatorio de que, aunque la tristeza sea una constante, siempre hay momentos de belleza efímera que permiten que el alma respire por un breve instante. En resumen, el capítulo 12 de Impresiones y Paisajes es una profunda meditación sobre la tristeza y la melancolía que impregnan tanto la tierra como las almas de los seres humanos que la habitan. Lorca utiliza el paisaje para explorar los sentimientos más complejos y dolorosos de la vida humana, y a través de su mirada poética, nos invita a contemplar la belleza que se encuentra en el sufrimiento. Capítulo 13. El alma del pueblo y el manto de la noche. En este capítulo de Impresiones y Paisajes, Federico García Lorca profundiza en el vínculo entre los paisajes de Andalucía y el alma del pueblo que habita en él. A través de un desarrollo simbólico, su prosa explora la conexión entre el cielo y la tierra, entre el misterio de la noche y los sentimientos humanos que emergen en la oscuridad. Lorca utiliza una estructura que oscila entre lo terrenal y lo trascendental, creando una atmósfera en la que la naturaleza no solo refleja el estado del alma, sino que también actúa como un espejo de las emociones más profundas de los habitantes. El capítulo comienza con una descripción de la noche en Andalucía, un elemento central en el pensamiento y la literatura de Lorca. En su mirada, la noche no es simplemente la ausencia de luz, sino que es una presencia activa que envuelve al paisaje, una cobertura que lo transforma, haciendo que los límites entre la realidad y los sueños se difuminen. En la noche, las sombras de los olivos, de los barrancos y de las casas blancas parecen tomar vida propia. A través de este manto oscuro, la tierra se transforma en un espacio místico donde la tristeza y la esperanza conviven en una relación compleja e intrínseca. La noche andaluza, según Lorca, es un refugio para aquellos que buscan escapar de las tensiones del día, un momento en el que la realidad se disuelve y se da paso a las emociones ocultas. Es en este espacio de oscuridad donde las almas pueden, por fin, liberarse de las cadenas de la cotidianidad. La noche es un cinturón de libertad, pero también de soledad. Lorca utiliza esta metáfora de la noche para explorar los miedos y las angustias de aquellos que viven en la sombra de un destino inquebrantable. Un momento destacado de este capítulo es cuando Lorca introduce el concepto del alma del pueblo, esa energía colectiva que se mueve con la misma fuerza que las olas del mar o las tormentas de viento que atraviesan las montañas. En la noche, cuando las luces se apagan y la gente se recoge en sus casas, esta alma parece despertar. Es como si la tierra misma, al caer la noche, respirara con nuevas energías. En este contexto, el pueblo se convierte en una entidad viva que siente y sufre, que se comunica con las estrellas y los cielos, y cuyo destino está entrelazado con las fuerzas invisibles de la naturaleza. Lorca compara esta energía colectiva con la de los astros, cuya luz distante parece iluminar los campos y las aldeas de Andalucía. Es como si el alma del pueblo estuviera guiada por una fuerza cósmica, una luz divina que lo hace resistir los embates de la historia. La constelación del pueblo andaluz brilla en el horizonte, pero su luz es más que una mera referencia astronómica. Es una presencia humana, una llamada al reconocimiento de las raíces profundas y la identidad que, aunque a veces oscurecidas, siempre siguen vivas. Una de las imágenes más potentes del capítulo es la de los caminos rurales que serpentean en la oscuridad. Estos caminos, como cicatrices sobre la piel de la tierra, representan la lucha constante del pueblo, que sigue caminando hacia el futuro, a pesar de la falta de luz. Los senderos solitarios son las huellas de aquellos que, sin perder la esperanza, recorren la distancia en busca de una meta inalcanzable. En esta metáfora del camino, Lorca refleja la lucha constante del ser humano contra las dificultades y los obstáculos, pero también la persistencia de la vida, que a pesar de todo, sigue avanzando. La prosa de Lorca es rica en simbología, y la noche no solo es el escenario donde se desarrollan las emociones del pueblo, sino también una metáfora del inconsciente colectivo. En la oscuridad de la noche, las pasiones y los deseos reprimidos afloran con más fuerza. Lorca expresa cómo,
En el silencio nocturno, los susurros del alma se convierten en gritos, y las dudas se hacen certezas. Esta noche no es tranquila ni pacífica. Es un espacio cargado de conflictos internos y luces y sombras que se entrelazan, creando una atmósfera eléctrica y cargada de tensión. Un elemento clave en la obra de Lorca es la relación entre el hombre y la naturaleza, y en este capítulo se profundiza en cómo la noche se convierte en un lugar de reflexión y autoexploración. La oscuridad no solo cubre el paisaje, sino que también cubre las emociones humanas, dándoles un espacio donde se pueden reconocer y aceptar. Los rostros de los habitantes del pueblo, cuando la luz desaparece, se convierten en máscaras que muestran el alma desnuda, revelando las heridas y las esperanzas más profundas. En un momento particularmente emotivo, Lorca introduce la figura de los ancianos, quienes, al caer la noche, se sienten más cerca de las estrellas que nunca. Los ancianos del pueblo, con sus cuerpos cansados y sus espíritus marcados por el paso del tiempo, parecen encontrar consuelo en la quietud de la noche. La noche les ofrece reposo, pero también les recuerda que, aunque sus cuerpos ya no sean los mismos, su alma sigue viva, conectada con el universo y la eternidad. Para ellos, la noche se convierte en un lugar de reflexión, donde sus pensamientos vagan como sombras en la inmensidad del cielo. El capítulo llega a su clímax cuando Lorca describe cómo, en la quietud de la noche, el pueblo entero parece unirse en un canto colectivo, un susurro del alma común que se extiende desde las casas hasta las montañas lejanas. Es como si la música de la noche fuera un llamado al reencuentro, una invocación al alma del pueblo que, aunque fragmentada en miles de voces, sigue siendo una entidad única. La melancolía de la noche, entonces, no es solo un reflejo de la soledad, sino también una celebración de la unidad de aquellos que comparten el mismo dolor, las mismas esperanzas, y al final, el mismo destino. El capítulo termina con una imagen profunda y simbólica. El amanecer empieza a insinuarse en el horizonte, pero no es un amanecer de esperanza. Es un amanecer que trae consigo la fatiga de una noche interminable, donde la luz del día llega con lento resplandor, como si no fuera capaz de disolver la oscuridad por completo. La última reflexión de Lorca sugiere que, a pesar de la llegada de la luz, la noche siempre será parte del ciclo, y la oscuridad del alma nunca desaparece por completo. En este capítulo, Lorca revela la naturaleza dual de la noche, como un espacio de liberación y reflexión, pero también de soledad y angustia. A través de su mirada poética, logra transmitir cómo la oscuridad, lejos de ser un simple vacío, es un lugar vivo, lleno de emociones complejas, donde el pueblo encuentra su verdadero yo. Capítulo 14. El llanto de la tierra y el silencio de la muerte. El capítulo 14 de Impresiones y Paisajes nos lleva a un territorio aún más profundo en la exploración de la identidad de la tierra y la humanidad. En este apartado, Federico García Lorca deja de lado las imágenes más luminosas y nostálgicas para sumergirse en la oscuridad y el dolor. Aquí, la tierra, que ha sido retratada como un espacio de vida y esperanza, se convierte en un lamento de los siglos, un eco de las tensiones y los sufrimientos que han marcado la historia de los pueblos que la habitan. Lorca comienza el capítulo con una potente imagen de la tierra. No es la tierra fértil que da frutos, ni la que crea el paisaje idílico de los olivos y los viñedos. Es la tierra como un cuerpo muerto, seco, que llora sin lágrimas, un llanto que no puede ser escuchado por los oídos humanos, pero que se siente en las vibraciones del suelo. La tierra se convierte en una madre que sufre, cargada con el peso de las generaciones que han vivido y muerto sobre ella. Con una prosa cargada de misterio y tragedia, Lorca transmite cómo la memoria histórica de la tierra está impregnada en su misma sustancia. La tierra, aunque viva en su exterior, guarda en su interior los gritos silenciados de los que la han trabajado, los que han luchado por sobrevivir en ella y los que han encontrado en su suelo un hogar y un campo de batalla. La muerte está, por tanto, en cada rincón, en cada grieta, en cada rincón donde los pies de los campesinos han pisado, y los ecos de esas muertes resuenan como susurros en las hojas caídas o en los vientos que recorren los campos. El tono del capítulo cambia a medida que Lorca entra en el concepto del silencio de la muerte, un silencio profundo, eterno, que se extiende más allá de la vida misma. En la narrativa de Lorca, la muerte no es una ausencia, es una presencia constante, que acecha, observa y, sin embargo, se mantiene en silencio. Es un espacio de desolación que, paradójicamente, es el último refugio del hombre y la tierra. La muerte es presentada como un fin necesario, un término que no deja lugar para la duda, el miedo o la angustia. Simplemente es el ciclo eterno de la vida.
Lorca recurre a la figuración de los muertos como los guardianes invisibles de la tierra. Estos muertos no se encuentran en la tumba o en el olvido, sino que permanecen alrededor de nosotros, en cada paso que damos, en cada movimiento del viento o de las hojas que caen. Los muertos, según Lorca, siguen observando, como si fueran testigos silenciosos de lo que ocurre en la vida, como si la muerte misma no fuera un escape, sino una forma de vigilancia sobre aquellos que aún viven. El lamento de la tierra y la presencia de los muertos se expresan también a través de las voces que resuenan en los pueblos de Andalucía. Estas voces, según Lorca, no son voces de personas vivas, sino ecos que se cuelan por las rendijas de las casas, se mezclan con el viento y se incorporan al paisaje. Es como si los pueblos, al igual que las piedras y los árboles, estuvieran marcados por los muertos, que viven en sus recuerdos, sus mitos y sus leyendas. Un momento poderoso del capítulo es cuando Lorca describe la muerte de la naturaleza, un proceso lento y gradual que es acompañado por un llanto casi imperceptible. La vegetación comienza a marchitarse, las flores se marchitan antes de tiempo, las hojas caen con más rapidez, y el cielo pierde su luz brillante, como si la misma naturaleza sintiera la amenaza de la muerte. Esta decadencia de la vida natural no es solo el resultado de las estaciones, sino el reflejo de una muerte que está presente en todos los aspectos del mundo, humana o no. A lo largo del capítulo, Lorca presenta la muerte de las emociones. En un giro poético, nos dice que, cuando la muerte llega, también lo hace con los sentimientos humanos. Las pasiones se enfriarán, los amores y las tristezas se volverán sombras de lo que fueron. El llanto humano, que en la vida tiene un propósito, se convierte en un eco vacío, una vibración de sufrimiento que no tiene razón de ser en el ámbito de la muerte. Las lágrimas de los vivos son las mismas que caen sobre las tumbas, pero ya no se escuchan. Son el resabio de una emoción que ha perdido su sentido. El capítulo alcanza un punto de reflexión filosófica cuando Lorca propone que la muerte no es tanto una tragedia, sino una parte inevitable de la circularidad del tiempo. La muerte es solo el paso necesario para que la Tierra continúe su ciclo de vida. Muerte y vida son fuerzas interdependientes, entrelazadas de manera tan intrínseca que no pueden existir una sin la otra. Esta interacción da lugar a la renovación constante, a la reproducción de las generaciones, en las que los muertos siguen vivos en las acciones y los legados de los vivos. En el clímax del capítulo, Lorca hace una profunda meditación sobre la vida rural y su relación con la muerte. La tierra andaluza, aunque marcialmente viva, está siempre a punto de sucumbir a la presencia de la muerte. Cada cultivo, cada cosecha tiene su momento final, y, en ese final, es la muerte lo que lo consume, lo que lo renueva. Lorca describe a la tierra como un campo de batalla, donde la muerte siempre acecha, pero nunca aniquila por completo. La tierra continúa, se rejuvenece, pero la sombra de la muerte nunca desaparece. El capítulo concluye con una visión de la tierra inmortal, una tierra que continúa más allá de la vida humana. La muerte no es más que una capa adicional que cubre la superficie, y debajo, sigue siendo el manto sagrado que ha nutrido y sepultado tantas generaciones. En este sentido, la muerte no se ve como una ausencia, sino como un ciclo natural, un proceso que permite la transformación del dolor y la lucha en algo eterno. Lorca cierra el capítulo con una imagen solemne, la luz de la luna iluminando la tierra muerta, transformando la oscuridad en una serenidad quieta. La luna, símbolo de la muerte, no está allí para destruir. Más bien, está para enlicten, iluminar, y acompañar las sombras, asegurando que la muerte es solo un paso en un ciclo que nunca cesa. Capítulo 15. El último suspiro de la tierra y el canto del viento. El último capítulo de Impresiones y Paisajes de Federico García Lorca se cierra con una visión casi mística y trascendental de la tierra, un canto a la inmortalidad de la naturaleza, pero también una reflexión acerca del final inevitable de todo ser viviente. Aquí, Lorca no solo retrata el paisaje físico de Andalucía, sino que se adentra en una exploración filosófica y poética sobre la finitud de la existencia humana, la relación entre el hombre y el universo, y la renovación constante de la vida y la muerte. La atmósfera del capítulo es más sombría que en los anteriores, pero al mismo tiempo cargada de una serenidad que refleja la aceptación de lo inevitable. Lorca nos lleva de nuevo a la tierra, pero esta vez la presencia de la muerte es aún más palpable, sin dejar de ser una fuerza creadora. En sus palabras, la tierra ya no llora, ni el viento susurra en busca de respuestas. Lo que queda es un respiro profundo, un silencio reverente que encierra la paz final. El capítulo comienza con la imagen de un cuerpo fatigado que, habiendo pasado por la lucha constante de la vida y la muerte,
finalmente encuentra el reposo eterno. La tierra, antes llena de llantos y luchas, se apaga lentamente, no con una explosión de caos, sino con la calma de una última exhalación. Es como si, al final, la tierra se liberara de todo sufrimiento, dejándose abrazar por el viento que la acaricia suavemente. Lorca se refiere a la tierra, en este capítulo, como una madre que ha dado todo lo que tiene, pero que ahora necesita descansar. Sin embargo, no es una madre triste ni agotada, sino una madre que ha cumplido su destino natural. La maternidad aquí no es la creación de vida, sino la transformación de la vida en muerte, y de la muerte en nueva vida. Es una representación de la circularidad que Lorca tanto valoraba en la naturaleza. En la prosa de Lorca, se encuentra una intensificación del simbolismo del viento, que siempre ha sido una figura importante en sus escritos. El viento, que antes era una presencia melancólica, se transforma aquí en un vibrante canto, como si la voz de la tierra misma se hubiera liberado de su carga. El viento no solo lleva consigo la memoria de lo que ha sido, sino que también presagia lo que está por venir. Es, en muchos sentidos, el eco de las voces de los muertos, el susurro de los que han partido, pero también el anuncio de que el ciclo continuará. En el contexto del paisaje andaluz, Lorca sigue describiendo los elementos naturales, pero de manera diferente. La montaña ya no es solo una figura majestuosa, el campo ya no es solo un sitio de trabajo y sufrimiento. En sus palabras, todo se transforma en un testimonio de la muerte y la renovación, el reflejo de lo que ha sido y lo que será. La luz del sol, que antes representaba la vida, ahora se ve como una presencia que se apaga lentamente, no por oscuridad, sino por el reposo de la naturaleza. El viento, por su parte, no está solo en su canto. En este capítulo, se convierte en una fuerza cósmica, no limitada a la Tierra, sino extendiéndose al universo. Es un viento que transita los tiempos y las dimensiones, que lleva consigo las voces antiguas y también los sueños futuros. Es el viento que acaricia las estrellas y sigue su camino más allá del horizonte, llevando consigo la memoria de los que ya no están y el aliento de los que vendrán. Este viento es eterno, es la voz de la naturaleza misma, una fuerza que no puede ser detenida, pero que tampoco puede ser comprendida completamente. El sol, ya no brillante en su esplendor juvenil, ahora parece retirarse en una lenta desaparición, no en un acto de rendición, sino como una decisión serena de desvanecerse en el horizonte. La noche no es más que un paso hacia una nueva jornada, una nueva oportunidad de renacimiento, porque Lorca sugiere que la muerte es solo el principio de otro ciclo, que la vida y la muerte no son más que dos caras de la misma moneda, en un juego que no tiene fin. Lorca, en su estilo característico, no busca respuestas definitivas, sino que plantea preguntas, inquietudes, y sobre todo, nos deja con la sensación de que todo está conectado. Nos dice que, aunque no comprendamos el significado de todo lo que ocurre, hay algo eterno, algo que trasciende nuestras vidas y nuestras muertes, algo que persiste más allá de las apariencias. Al final, la tierra se retira, el viento se apaga, pero el ciclo sigue. En el cierre de este capítulo, Lorca realiza una metáfora potente con el canto del viento, que se va alejando de nosotros. Este canto ya no es de lamento, sino de aceptación, de reconocimiento de que todo lo que existe es parte de un gran ciclo cósmico que no está al alcance de nuestra comprensión, pero que es hermoso en su simplicidad. El viento se convierte en un canto final, una canción de despedida, pero también de esperanza. Y así termina el último capítulo de Impresiones y Paisajes. Lorca nos deja con una reflexión profunda sobre el sentido de la vida y la muerte, sobre lo efímero y lo eterno, sobre el canto del viento que persiste, que nunca cesa, que siempre nos recuerda que, aunque la tierra se apague, su eco permanecerá en el aire, en cada respiro, en cada suspiro de la naturaleza. Con esta última reflexión, Lorca no nos ofrece consuelo ni respuestas claras, sino que nos invita a mirar el misterio de la vida con humildad, reconociendo la belleza del ciclo de la existencia, en el que cada final es también un nuevo comienzo. Gracias por escuchar este capítulo de Impresiones y Paisajes de Federico García Lorca. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita para no perderte las próximas narraciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creando más contenido. Nos vemos en el siguiente capítulo.